Efesios 6, versículos 5 al 9. Y nos dice así: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con amor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites escuchar tu palabra. Haz que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que nos exhorte, que nos permita ser mejores ciudadanos del reino de los cielos, y que nosotros al vivir esta palabra podamos experimentar la relación que tenemos contigo, que podamos dar testimonio de quién eres tú y ante todo, Señor, darte la honra, la gloria y la alabanza. Padre Dios, obra con poder en cada uno de nosotros. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, durante varios meses ya, Dios nos ha hablado muy claramente y de una manera, y nos ha revelado muchas cosas, ¿cierto? Y una de las cosas más claras que nos ha dejado este libro durante estas últimas semanas es que nuestra manera de vivir debe ser diferente. Es decir, nosotros vivíamos de una manera que no agradaba a Dios, pero ahora nosotros, todos los que estamos en Cristo, debemos tomar la decisión cada día de vivir de una manera totalmente diferente a como lo hacíamos antes. Pero esta manera de vivir, ¿cierto? No se manifiesta, no se debe manifestar únicamente en la iglesia, sino en todas las áreas de nuestra vida, empezando desde la familia, ¿cierto? Y luego, posteriormente, extendiéndonos hasta la sociedad, hasta cómo vivimos en medio de esta sociedad, ¿cierto? De hecho, vimos que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en las relaciones interpersonales que tenemos todos los días, en las relaciones interpersonales que tenemos en todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? No es solo en la iglesia, sino en todas las áreas. Y específicamente el libro de Efesios nos ha hablado acerca de la familia y hoy nos va a hablar acerca del área laboral, del área industrial. Si nosotros vemos en las diferentes religiones, hay diferentes grupos de personas que se apartan de la sociedad para buscar una mayor espiritualidad, ¿cierto? Y por ejemplo lo hemos visto en los budistas, lo vemos también, por ejemplo, en muchos grupos cristianos que, por ejemplo, se meten en monasterios, y todo esto es para apartarse del mundo y de los placeres del mundo para buscar una mayor espiritualidad, ¿cierto? Y entonces se convierten en ermitaños, ¿cierto? Y se alejan totalmente de la sociedad como para buscar, como digámoslo así, esta iluminación. Sin embargo, la palabra nos ha dejado muy claro que la forma de alcanzar esta espiritualidad y el lugar donde nosotros debemos manifestar esa espiritualidad es primeramente en esa relación con Dios, pero no solo ahí, y no es solo en la iglesia y no es apartado de la sociedad, sino que es en el día a día, teniendo relaciones con las personas, ¿cierto? Con nuestras familias, con nuestros empleadores, con nuestros empleados, con la sociedad misma, ¿cierto? Es en el día a día donde nosotros vamos creciendo, donde vamos convirtiéndonos en seres más espirituales y donde debemos manifestar la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ya para que entremos en el tema de hoy, debemos comenzar entendiendo que
la palabra hoy nos va a hablar acerca de siervos y amos, es decir, de esclavos y amos, esclavos y señores, pero nosotros debemos entenderlo para que podamos aplicarlo en la actualidad. La palabra siervos o esclavos como empleados, ¿cierto? Algunos empleados se sienten como esclavos, pero realmente no. Realmente la palabra hace referencia a empleados y cuando hablamos eh, de amos o de señores, estamos hablando de empleadores o los jefes, ¿cierto? Cuando nosotros vemos en la mayoría de las iglesias, ¿cierto? En la mayoría de las iglesias que nosotros visitemos y en esta iglesia también, vamos a encontrar que hay empleadores, es decir, van a haber jefes, personas que emplean personas y van a haber personas que son empleados, que son trabajadores que están bajo otra persona, ¿cierto? Y sin duda alguna, a mí me alegraría mucho escuchar que los empleadores, los que tienen la capacidad de emplear gente dentro de la iglesia, ayudan a los desempleados dándoles trabajo, ¿cierto? Eso me encantaría escuchar todos los días, saber que hay desempleados en nuestra iglesia, pero que hay empleadores que les ayuda, que ayudan a estos desempleados para que obtengan un trabajo. Sin embargo, una de las razones por las cuales con mucha tristeza en mi corazón, sinceramente, le sugiero a los empleadores, a las personas que tienen la capacidad de emplear gente dentro de la iglesia, les sugiero que no contraten personas de la iglesia. Suena irónico, ¿cierto? A mí me alegraría mucho saber que hay empleadores que emplean desempleados dentro de nuestra iglesia, pero yo les sugiero a los empleadores dentro de la iglesia que no contraten personas dentro de la iglesia. ¿Por qué es esto? Porque yo he podido ver muy claramente que hay empleadores que se aprovechan de los empleados porque son cristianos y de esta manera dañan sus corazones. Pero por otra parte, también vemos empleados que se aprovechan de los empleadores, de los jefes, porque son de la misma iglesia y piensan que deben recibir un trato especial y empiezan a ser perezosos. Y ninguna de las dos cosas está bien, ¿cierto? Por eso es que yo sugiero esto con todo el dolor en el alma, pero esto es para que de esta manera no se afecte las relaciones dentro de la iglesia, porque he visto que hay personas que contratan a otras personas dentro de la iglesia, pero cuando hay problemas en el trabajo, esto afecta las relaciones dentro de la iglesia, ¿cierto? Entonces, claro, el empleador va a hablar mal de aquel que contrató y va a decir dentro de la iglesia, no, es que esta persona es un perezoso. Y el empleado va a decir, no, es que esta persona es muy mala clase, es que en el trabajo es así, así, así. Y esto no es lo correcto, ¿cierto? Por eso es que como prefiero que tengamos o sea, que vivamos bien la palabra y no haya roces dentro de la iglesia, yo les sugiero a los empleadores que no contraten personas de la iglesia. Lamentablemente es así. Sin embargo, la palabra hoy nos tiene algo para decir con respecto a esto y va a ser muy claro lo que la palabra nos tiene para decir, ¿cierto? Porque la manifestación del Espíritu Santo no es solo en el hogar, sino también en el trabajo, ¿cierto? Es también en la sociedad en la que vivimos. Entonces, una de las cosas que es muy clara es, si a mí uno de las personas que los emplean a ustedes, o alguno de sus empleados, o alguno de las personas que trabajan con ustedes me hablan mal de ustedes, obviamente hay que ver que sí sea cierto, esto es lo primero, pero también ahí es donde uno se debe preguntar, ¿esta persona sí es realmente llena del Espíritu Santo? Si a mí una persona me dice, no, es que tal persona es mentirosa, tal persona es fraudulenta, tal persona roba en el trabajo, tal persona es perezosa en el trabajo, tal persona hace esto, aquello malo en el trabajo. Entonces, ahí es donde uno, y puede que dentro de la iglesia sea una persona 1A, ¿cierto? Pero si en el trabajo está trabajando mal, está funcionando mal, entonces ahí es donde uno se tiene que preguntar si esta persona realmente es llena del Espíritu Santo y finalmente esa misma persona se debe preguntar esto, ¿cierto? Porque la palabra es muy clara y nos va a hablar el día de hoy. Entonces para ello vamos a buscar Efesios, listo, vamos a leer lo que nos dice Efesios 5 al 8. Efesios 5 al 8 nos dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor,
con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Tengan en cuenta que aquí queda muy claro, ¿cierto? Aquí queda muy claro que Pablo no le está hablando a personas dentro de la iglesia, es decir, que siervos dentro de la iglesia, sino que está hablándole a siervos que trabajan en el mundo, ¿cierto? Es decir, obviamente esos siervos están participando de la congregación de la iglesia, pero está hablándole a los siervos que van a ir luego del culto a trabajar en el mundo, ¿cierto? Para sus señores. Vamos a buscar Colosenses 3, 22, 24 para complementar lo que la palabra nos está diciendo. Que de hecho, Colosenses y Filipenses se tienen que ver, no lo hicimos nosotros porque entonces nos tendríamos que extender mucho, pero Colosenses y Filipenses se tienen que ver en paralelo porque Pablo escribe las dos cartas al mismo tiempo, Filipenses y Colosenses. Por eso vamos a ver que hay temas como que se repiten. Colosenses 3, 22, 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Entonces miren que es casi lo mismo, ¿cierto? Es casi lo mismo. Se nos está diciendo que los siervos deben obedecer a los amos, ¿cierto? No buscando agradar a los hombres, sino sirviendo como a Dios, haciéndolo de una manera sincera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente la recompensa que viene es por parte del Señor, no por parte de los trabajadores, de los empleadores, ¿cierto? Entonces, los pasajes que acabamos de leer tienen una exhortación muy clara para todos los empleados, ¿cierto? Para todos los trabajadores. Y es que el hecho de que nosotros seamos libres en Cristo no nos exime de obedecer a las autoridades, ¿cierto? Nosotros no podemos decir, Pablo no está diciendo aquí que, bueno, como eres libre en Cristo, ya no tienes que obedecer a tus autoridades, ya no tienes que obedecer a tus jefes. No, todo lo contrario, lo que Pablo nos está diciendo, de hecho, lo que la palabra nos está diciendo es que como cristianos, como seguidores de Cristo, antes nosotros debemos ser más excelentes para obedecer y honrar a nuestros empleadores. Otra vez, nosotros como cristianos debemos ser más excelentes para obedecer y honrar a nuestros empleadores, a nuestros jefes. Entonces, Pablo nos dice que debemos obedecer con temor y temblor, ¿cierto? Entonces, es muy claro, debemos obedecer, debemos obedecer. Y agrega aquí Pablo, con temor y con temblor. Pero también nos aclara aquí Pablo y dice, con sinceridad y sencillez de corazón. Miren aquí lo que nos dice aquí la palabra, ¿cierto? Es decir, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con amor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, debemos obedecer y debemos hacerlo con sencillez de corazón. Entonces, así como los hijos tienen que obedecer y respetar a sus padres, no solo externamente, sino internamente, desde el corazón, nosotros también, como cristianos, debemos obedecer a lo que nuestros jefes, a lo que nuestros empleadores nos mandan, pero también debemos honrarlos desde nuestro corazón. Y miren que no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Está diciendo que nosotros no podemos ir ante nuestros jefes con motivaciones diferentes. Debe ser con un corazón sincero y sencillo, ¿cierto? Es decir, yo quiero el bien para mi jefe, yo quiero el bien para mi empleador, yo quiero el bien para la empresa de mi jefe, yo quiero obedecer. Esta debe ser la mentalidad de un empleado cristiano, ¿cierto? De un empleado cristiano. Y como creo yo que todos los que están escuchando esta prédica quieren honrar a Dios, entonces todos nosotros debemos obedecer y honrar a nuestros jefes, no importa quiénes sean ellos,
o cómo sean ellos. Vamos a buscar 1 Pedro 2:18. 1 Pedro 2:18 nos dice así. Recuerden, aquí cuando la palabra nos habla de criados, esclavos, siervos, está hablando de los empleados. Listo. Entonces nos dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Nuevamente, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Nuevamente, para que nos quede muy claro, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. Es decir, que no importa quién sea tu empleador, ¿cierto? Debes respetarlo, honrarlo y obedecerlo, externa e internamente. Obedecerlo con tus acciones y honrarlo desde tu corazón. Porque es muy fácil ser querido con el empleador que te trata bien, ¿cierto? Con aquel que te da una muy buena, un buen pago, ¿cierto? Pero la palabra nos dice muy claramente que no hay excusas para que nosotros seamos irrespetuosos o irresponsables, a pesar de que el empleador sea desagradable, malhumorado, tacaño o incluso incrédulo, ¿cierto? Porque nuevamente la palabra nos está diciendo, miren lo que nos dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No está diciendo, bueno, solo a los cristianos, solo a los que te tratan bien. No, también a los difíciles de soportar, incluso a los incrédulos, ¿cierto? Nos está diciendo aquí la palabra, que es muy claro. Nosotros como empleados cristianos debemos obedecer y debemos honrar a nuestros empleadores, a nuestros jefes. Ahora, ¿cierto? Ahora, cabe resaltar, porque sé que algunos los van a preguntar, que la única excepción para no cumplir, para no obedecer, ¿cierto? Es cuando el empleador o el jefe te está pidiendo algo que va en contra del mandamiento de Dios, incluyendo el día del Señor, ¿cierto? Cuando te pide algo ilegal, ¿cierto? O cuando va algo en contra de tu integridad, ¿cierto? Es decir, si el jefe si está abusando sexualmente de ti, no debe ser una persona que, bueno, sí, como la palabra me dice obedecer y respetar, entonces me voy a quedar quieto y que me abuse sexualmente. No, eso no, de eso no me está hablando la palabra, para que quede muy claro. Pero en todo lo demás, todo empleado cristiano tiene la responsabilidad de obedecer y honrar a sus empleadores, y esta responsabilidad no es ante su empleador, sino ante Dios. Porque, y también les digo esto, porque algunos yo sé que también van a preguntar, entonces significa que yo no puedo renunciar o que no puedo cambiar de trabajo. Tampoco es esto. Sí podemos renunciar y podemos cambiar de trabajo, ¿cierto? Pero mientras que estemos en esa empresa, nosotros debemos honrar y obedecer a esos empleadores. E incluso luego de salir de la empresa, deberíamos honrar a esos empleadores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ve esto en lo práctico? ¿Cómo se ve esto en lo práctico? Y yo sé que esto es un tema muy incómodo para los que queremos hacer de pronto un sindicato, de pronto queremos o no nos gustan nuestros jefes, ¿cierto? De pronto puede ser muy incómodo este tema, pero la palabra nos está diciendo muy claramente que debemos obedecer y honrar, no importa quién sea nuestro jefe, ¿cierto? Porque Dios los puso allí como autoridad sobre nosotros. Es Dios quien los puso allí. Y nosotros debemos obedecerles y honrarles por Dios, no por lo que ellos son. Y la palabra es muy clara en esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ve esto en lo práctico? Si ustedes son estudiantes, deben honrar a sus padres, ¿cierto? Deben honrar a sus padres, dando el máximo en sus estudios, ¿cierto? Siendo honestos en sus estudios. Esa es la manera en que, porque ¿cuál es el trabajo de un estudiante? Estudiar. Entonces, dando el máximo para sus estudios. Eso es lo que deben hacer los hijos. Si usted está encargado de repartir los tintos, debe esforzarse por entregar el mejor tinto de la empresa, incluso el mejor tinto del país. Eso es lo que debe hacer usted, ¿cierto? Si usted tiene un proyecto encargado por su jefe para la empresa, usted tiene que darlo todo por ello,
¿cierto? Esto es lo que nos está diciendo la palabra. No se lo estoy diciendo yo, no es filosofía humana, lo está diciendo la palabra. Si se le presenta la oportunidad de hablar mal de su jefe, usted se calla, ¿cierto? Usted cierra la boca. Usted dice, voy a honrar a mi jefe, ¿cierto? Y también, si se lo presenta la oportunidad de, bueno, voy a perder el tiempo y como el jefe no me está viendo, entonces voy a revisar el Facebook, ¿cierto? Y voy a revisar las redes sociales y voy a gastar mientras que el jefe no está. No, cuando uno es un empleado cristiano, uno no hace eso. Todo lo contrario, lo que uno hace es esforzarse para que el negocio del jefe vaya bien. Porque miren lo que nos está diciendo la palabra es muy clara, ¿cierto? ¿Y cuál es la motivación de esto? ¿Cuál es la motivación de esto? ¿Es acaso la prosperidad? ¿Es acaso el reconocimiento? ¿Es acaso un título? ¿Es acaso un ascenso? Y no digo que la prosperidad o el reconocimiento o un título o un ascenso sean malos, no. Antes es muy bueno que podamos prosperar y podamos ayudar a la gente, ¿cierto? Muy bueno esto, ¿cierto? Pero nuestra motivación no debe ser eso. Nuestra motivación no debe ser el dinero, el reconocimiento, un título, un ascenso, sino que debe ser glorificar a Dios, ¿cierto? Y eso es lo que nos está diciendo la palabra, porque miren lo que nos dice la palabra muy claramente. Ustedes deben trabajar, deben obedecer, deben honrar, deben respetar a sus amos, a sus jefes por el Señor. Y deben servirles como si estuvieran sirviendo al Señor. ¿Y cómo servimos al Señor? Con excelencia. ¿Listo? Entonces, lo que nos debe mover no es el dinero, no es lo que piensa la gente, no es el reconocimiento, no es un título, no es un ascenso, sino que nosotros debemos ser motivados por algo más grande, que es la gloria de Dios. Entonces, muchos podemos pensar que buscar el reino de Dios y su justicia es estar en la iglesia todos los días orando, leyendo la palabra, pero no. En el trabajo también, cuando estamos siendo excelentes, cuando estamos dando nuestro máximo, cuando estamos honrando y obedeciendo a nuestros jefes, ¿cierto? En lo que es legal, como ya les dije, y lo que va dentro del mandamiento de Dios y cuando se respeta la integridad, entonces ahí estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Cuando yo estoy amando a mi esposa, cuando yo estoy sujetándome a mi esposo, cuando yo estoy obedeciendo a mis padres y cuando yo no estoy exasperando a mis hijos y cuando yo estoy obedeciendo a mis jefes y cuando tengo en cuenta a mis empleados, entonces de esta manera estoy buscando el reino de Dios y su justicia. No es solo orar dentro de la iglesia, para que nos quede muy claro esto. ¿Listo? Entonces, no importa si el jefe te está viendo o no. Debemos entender que Dios sí nos está viendo. Y puede que el jefe no se dé cuenta cuánto nos estamos matando por trabajar, pero Dios sí lo sabe y nos va a recompensar por ello. Porque finalmente, ¿quién es nuestro jefe? Es Dios. ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro Señor? Es Dios. Y es a Él a quien debemos obedecerle y honrarle. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al próximo tema que es Efesios 6:9 y nos dice así. Efesios 6:9 nos dice así. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Entonces, ahora la palabra ya no se va a dirigir a los empleadores, sino a los empleados, ¿cierto? Pero antes de esto, se va a dirigir a los jefes, a los empleadores y no a los empleados. Y a los empleadores les va a decir dos cosas. Primero, les va a decir que ante Dios, los empleadores y los empleados son iguales. Y esto lo vemos aquí cuando se dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Y esto seguramente cuando lo escucharon las personas por primera vez se asustaron, porque ¿cómo hacer un amo y un esclavo lo mismo? Pensaban ellos, ¿cierto? Entonces, pero Pablo está diciendo, no, los empleadores y los empleados, los siervos y los amos son totalmente iguales ante Dios. Y segundo, lo que nosotros vemos es que la palabra les manda a respetar y honrar a los empleados también, ¿cierto? Es decir, no solo el empleado debe respetar y honrar a los empleadores, sino también los empleadores a los empleados. No solo porque son seres humanos que tienen un valor inherente, es decir, propio, sino porque Dios es Señor de ambos, de los empleadores y de los empleados. Y es finalmente Dios quien va a juzgar yo cómo trato a mi empleador, a mi jefe,
pero también yo cómo trato a mi empleado, a mi trabajador. Listo, ¿cómo se ve esto en lo práctico? En lo práctico, ¿cómo se ve? Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, a los empleados que ustedes tienen, ¿los tratan con honra y con respeto? ¿Cierto? Por ejemplo, a la empleada de servicio que ustedes tienen en la casa, la tratan como una esclava, es decir, eh, hubo por ahí por internet Esperancita y mira, te faltó esto, ¿cierto? La tratan así, ¿cierto? O a los empleados que tenemos, ¿cierto? Les damos las cosas necesarias para que trabajen dignamente, el lugar donde pueden comer, ¿cierto? O los hacemos que tengan que comer en el suelo, ¿qué? ¿Cómo tratamos a los empleados? O, por ejemplo, ¿qué es realmente que nos está pidiendo el Señor? No abusar de los trabajadores. Entonces, si digamos, yo contrato a esta persona para que trabaje 8 horas, 8 horas yo le debo permitir que trabaje y el resto es para esa persona. Yo no puedo permitir que esa persona tenga que estar pendiente de mí porque yo lo necesito. Y si lo necesito, pedírselo amablemente y si es necesario, pagarle el tiempo extra. ¿Cierto? Eso es lo que yo debo, no aprovecharme de él porque depende del sueldo que yo le doy, ¿cierto? Que realmente es el Señor quien me permite darle ese sueldo. O por ejemplo, puede que no tengamos empleados, pero las personas que trabajan en el call center están trabajando para nosotros. Entonces, cuando por ejemplo se nos apaga el internet, ¿cierto? Se nos daña el internet, se nos daña los servicios. ¿Cómo tratamos a esas personas? Ellos también son empleados. ¿Cómo las estamos tratando? Nosotros no sabemos si esas personas, el día que nosotros las tratamos mal, estaban decidiendo de suicidarse, ¿cierto? Y fueron nuestras palabras los que impulsaron a esa persona a matarse, ¿cierto? Y aquí hay varios jóvenes que han trabajado en call center y saben lo terrible que es recibir las llamadas de personas enojadas, ¿cierto? Porque lo único que reciben son quejas, 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 como si ellos tuvieran la culpa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tratamos a estas personas? También, ¿cómo tratamos a los meseros que nos están atendiendo en la mesa? Porque nosotros nos creemos señores sobre ellos porque les estamos pagando, ¿cierto? Porque estamos pagando un servicio, pero es que miren lo que nos está diciendo la palabra. Tenemos que tratarlos con honra y con respeto. No sabemos si ese mesero luego va a venir a la iglesia y nosotros hablando de amor y de respeto y de servir. Cuando decimos, pero ¿por qué no me trae rápido la comida? Yo estoy pagando por esa comida. Eso es lo que debe ser diferente en nosotros. Por eso es que la llenura del Espíritu Santo no es solo dentro de la iglesia o dentro de la familia, sino dentro de nuestro lugar de trabajo y dentro de nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, Dios puso a los empleadores en un puesto de autoridad. Dios nos puso a nosotros cuando estamos, no todos tienen, digamos, la bendición de ir a un restaurante y pedir algo, ¿cierto? Y Dios nos pone en ese lugar para que podamos pedir algo, nos da la bendición de poder pedir algo y nos pone en un puesto de autoridad, ¿cierto? Y es ahí donde también debemos reflejar a Dios. Dios nos da la bendición de poder tener el internet que se cayó y llamar al call center para que le reparen el internet. Es Dios. Dios nos dio esa bendición. Dios nos dio la bendición a todos. Entonces, ¿con qué derecho nosotros nos sentimos en el derecho de maltratar al otro? ¿Cierto? Muchas veces se nos sube el orgullo, la ira a la cabeza, le damos lugar al diablo, ¿cierto? Y pensamos que somos superiores porque estamos pagando algo, ¿cierto? Y finalmente lo único que estamos haciendo es daño a nuestro espíritu, porque tanto empleadores como empleados, al final de cuentas vamos a tener que rendirle cuenta al gran jefe, que es Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que tener más cuidado. Y podríamos terminar aquí la prédica, ¿cierto? Pero realmente nosotros podríamos quedarnos en que aquí se está hablando de una relación laboral y terminar aquí. Pero yo sé que ustedes son más inteligentes y no se quedan tranquilos porque aquí la palabra, si lo vemos claramente, no está hablando de empleados y empleadores, ¿cierto? No nos está hablando explícitamente de empleados y empleadores, sino de siervos, esclavos y amos, ¿cierto? Y esto que se está hablando aquí es utilizado por muchas personas en contra de la Biblia para decir que Dios
es malo, que Dios no existe, que porque la Biblia promueve la esclavitud, ¿cierto? Porque nosotros, es claro aquí, no podemos negarlo, que Pablo no está diciendo, no le está diciendo a los esclavos, bueno, como ustedes ya están en Cristo, dejen de obedecer a sus autoridades. O tampoco le dice a los amos, dejen libres a sus esclavos. No dice aquí la palabra, ¿cierto? Y la razón de esto tiene dos respuestas, una sociopolítica y práctica y otra, una respuesta teológica y espiritual. Nuevamente, o sea, la razón por la que Pablo no dice, bueno, dejen a los esclavos libres, tiene dos razones, ¿cierto? O porque Pablo no está luchando en contra de la esclavitud, tiene dos razones. Primero, es una razón, una respuesta sociopolítica y práctica, y la otra es una respuesta teológica y espiritual. Entonces, primero, la que menos importa, ¿cierto? La respuesta sociopolítica y práctica. La respuesta sociopolítica y práctica, ¿cierto? Nos va a hablar acerca de dos cosas. Primero, que la esclavitud en Roma no la podemos ver con los ojos con que nosotros vemos la esclavitud aquí en Latinoamérica, porque de hecho hubo muchas personas, muchos esclavos que tenían un mejor estatus que las personas que eran libres, ¿cierto? Tenían más oportunidades. Y de hecho, muchas personas, muchos esclavos que se les daba la oportunidad de ser libres, decían, no, yo no quiero ser libre, yo prefiero ser esclavo tuyo porque te amo, ¿cierto? Porque me tratas bien, porque realmente es un deleite ser esclavo tuyo. Había en esa época ese pensamiento, ¿cierto? De hecho, había muchos esclavos con un estatus social alto e incluso una educación superior a la de sus amos, ¿cierto? Incluso si nosotros vemos el libro de Hechos, recordemos que hubo un gobernador romano llamado Félix. Él había sido esclavo, ¿cierto? Entonces, imagínense, él había sido esclavo y llegó a ser gobernador de Roma. Entonces, no podemos comparar la esclavitud que hubo aquí en Latinoamérica con la esclavitud que hubo en Roma. De hecho, el componente racial no era algo importante en la esclavitud en Roma. De pronto, aquí en Latinoamérica sí, ¿cierto? Ahora, obviamente no podemos negar que hubo esclavos que fueron maltratados, ¿cierto? Pero no podemos desestimar, ¿cierto? Lo que les acabo de decir. Porque realmente para los romanos y para la gente en general en esa época la esclavitud no era un problema. De hecho, si Pablo en ese momento hubiera quitado la esclavitud, hubiera luchado en contra de la esclavitud, hubiera dejado sin empleo a muchos, perdón, hubiera dejado sin trabajo a muchos. ¿Listo? Entonces, habría sido un gran problema socioeconómico que se hubiera abolido la esclavitud en esa época, porque era parte de la esclavitud y un 35% más o menos era esclava. Entonces, quitar la esclavitud era dejar sin trabajo y era un gran golpe al estatus socioeconómico de esa época. Segundo, lo que nosotros vemos es que realmente el cristianismo apenas estaba naciendo, era un grupo pequeño y no hubiera tenido un gran impacto en la esclavitud. Y segundo, si se hubiera hecho esto, seguramente los romanos hubieran destrozado a los cristianos. Un grupo pequeño hubiera sido perseguido con mayor fuerza y los cristianos no existirían, ¿cierto? Porque Roma hubiera atacado con mayor fuerza. De hecho, nosotros vemos que todo lo malo que pasaba, así como un niño en una familia, todo se le echa la culpa al hermano menor, ¿cierto? Todo lo malo que pasaba en Roma se le echaba la culpa a los cristianos y por eso los perseguían. Ahora, si hubieran tratado de abolir la esclavitud, con mayor razón los hubieran perseguido. De hecho, es interesante ver que a los romanos se les llama, que a los cristianos se les decía ateos. ¿Por qué? Porque ellos no creían en los dioses de los romanos. Pero Dios tiene todo en su tiempo. Ahora, lo más importante, más que lo sociopolítico y lo práctico, y donde nosotros debemos poner nuestra atención y lo que debería ser nuestra mentalidad es lo teológico y lo espiritual, ¿cierto? Lo teológico y lo espiritual. Y la razón teológica y espiritual de Pablo para no hablar acerca de la esclavitud es el evangelio. Es el evangelio. En otras palabras, seguramente Pablo sentía mucho dolor en su corazón al ver su sociedad y seguramente él veía muchas cosas, no solo la esclavitud.
La esclavitud era una de las cosas que seguramente a Pablo le dolían en su corazón. Pero él sabía muy bien que nosotros no fuimos creados para vivir eternamente en esta tierra, ¿cierto? Y que esta tierra está destinada a estar peor y peor y peor y peor, ¿cierto? La tierra está destinada a ir de mal en peor. Si alguno de ustedes cree que la sociedad va a mejorar, que el mundo va a mejorar, tiene que leer nuevamente la palabra, porque la palabra nos dice muy claramente que la sociedad, que el mundo va a ir de mal en peor, ¿cierto? Y sobre todo para nosotros los cristianos. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claras estas dos cosas. Nosotros no estamos para vivir eternamente en esta tierra y que esta tierra va a ir de mal en peor, ¿cierto? Pero finalmente, la razón por la que Pablo no habla acerca de la esclavitud es esto. Porque la única manera de cambiar al hombre y por ende a su sociedad no es a través de discursos acerca de la esclavitud, acerca del movimiento LGTBI, acerca del aborto, no, es a través de la proclamación del evangelio. Y por eso la prioridad de Pablo era el evangelio, porque lo que realmente nos cambia, lo que realmente cambia al hombre es el evangelio. Y prueba de esto es que posteriormente aquellas personas, esos hombres y mujeres que fueron cambiados por el evangelio, lucharon en contra de la esclavitud. No es que primero se habló acerca de la esclavitud, sino que primero se habló del problema de raíz, que era el problema del pecado, el problema de este problema que nos apartaba de Dios. Pero cuando el hombre entendió todo lo que Dios hizo por él, cuando las mujeres entendieron todo lo que Dios hizo por ellas, esas personas lucharon en contra de la esclavitud. Esas personas lucharon en contra de que la mujer no pudiera votar o que la mujer no pudiera tener una educación. Fueron los mismos cristianos, no fue el mundo. No fueron las personas que tenían discursos en contra de estas cosas, sino que fueron los cristianos que habían sido transformados por el evangelio. Entonces, ¿en qué consiste el evangelio? Para que nos quede claro, porque hoy en día realmente muchos no saben qué es el evangelio. Entonces, el evangelio no consiste en que Dios quiere comodidades para nosotros, porque muchos creen que el evangelio es que Dios nos quiere felices, Dios nos quiere cómodos. No, el evangelio no consiste en que Dios nos quiere cómodos. El evangelio no consiste en que Dios nos quiere ricos. El evangelio no consiste ni siquiera en que Dios quiere que tengamos salud. El evangelio no consiste en que Dios quiere que tengamos bienestar. En eso no consiste el evangelio, ¿cierto? No estoy diciendo que eso sea malo, pero en eso no consiste el evangelio. En eso no consiste. Tampoco consiste en que Dios quiere que ayudemos a los pobres o en que Dios quiere que nosotros solucionemos los problemas sociales o las injusticias sociales o los problemas de ambiente, de razas, económicos, de aborto, del movimiento LGTBI. En eso no consiste el evangelio. Y eso nos tiene que quedar muy claro, porque la gente ha malinterpretado tanto el evangelio que por eso creen que están hablando del evangelio por utilizar ciertos versículos en la Biblia y te están diciendo, bueno, es que vamos a hablar acerca de cómo Dios quiere que seas rico, cómo Dios quiere que todo te vaya bien, cómo Dios quiere que tengas salud, pero ese no es el evangelio, ¿cierto? ¿En qué consiste realmente el evangelio? El evangelio consiste en que a través de las obras de Jesucristo, ustedes y yo tenemos reconciliación con Dios. Y por esa reconciliación con Dios, ustedes y yo vamos a vivir de una manera diferente, no para recibir salvación, sino para glorificarle a Él y que finalmente en ese día de resurrección nosotros vamos a participar. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. No podemos agregarle más. No, bueno, es que si tú crees vas a ser rico, vas a tener salud, vas a tener bienestar, tienes que ayudar a los pobres, tienes que luchar en contra de las injusticias. No, eso es cosas que le estamos agregando. No, el evangelio ¿en qué consiste? En que nosotros estábamos apartados de Dios, pero por las obras de Jesucristo nosotros hoy tenemos reconciliación con Él y a través de esta reconciliación vivimos de una manera diferente y que tenemos esta esperanza en esa resurrección. Esto es el evangelio, nada más. Agregarle más es maldad. Agregarle más es maldad. Entonces algunas personas se me acercan y me dicen, ay, ministro, ¿por qué no hablamos de las finanzas? ¿Por qué no predica un día acerca de las finanzas, ministro? Ay, ministro, ¿por qué no hablamos acerca de los matrimonios? Ay, ministro, ¿por qué no hablamos acerca de cómo prosperar en la vida? Ay, ministro, usted es muy negativo. ¿Por qué no habla más acerca de cómo podemos tener salud y riquezas en este mundo? ¿Cierto?
¿Por qué el ministro no habla acerca del medio ambiente y acerca del racismo y del aborto y del movimiento LGTBI, ¿cierto? Y, y de verdad, son cosas que a mí me importan, ¿cierto? Son cosas que yo quisiera que pudiéramos solucionar. A mí me duele mucho el racismo, me duele aquellas personas que están a favor del aborto, me duele mucho el problema ambiental, me duele todo esto, ¿cierto? Me duele las personas que no tienen que comer el día de hoy. Eso me duele totalmente. Pero el llamado que tiene la iglesia y mi llamado no es solucionar los problemas que están en las ramas, no es solucionar esos problemas, porque realmente solucionar estos problemas no va a solucionar nada, ¿cierto? No va a solucionar nada, no va a solucionar la raíz. La misión mía y de la iglesia en general es proclamar el evangelio, porque es el evangelio. Lo único que nos puede transformar realmente es el evangelio. El evangelio es lo único que nos puede transformar. Y eso nos tiene que quedar muy claro, porque hay una esclavitud mucho peor que la esclavitud que se sufrió en Latinoamérica. Vamos a buscar Juan 8, 34, 36. Juan 8, 34, 36. Juan 8, 34, 36. Nos dice así: Jesús les respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Quién no ha cometido pecado aquí? Todos. Entonces éramos esclavos del pecado. El mundo es esclavo del pecado. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, la misión de Pablo pudo haber hablado acerca de la esclavitud, del aborto, pudo hablar de muchas cosas y haber perdido el tiempo ahí. Pero para él entendía que esa no era la solución eficaz y de raíz. Y la misión de nosotros como iglesia y la misión mía como persona que les está llevando la palabra no es buscar solución o ser una voz más en contra del aborto, en contra de estos movimientos. No. La misión de la iglesia, mi misión, la misión de todos nosotros es proclamar el evangelio. Ahora, ya cada uno como ser político, tiene sus derechos y sus deberes. Y podemos luchar en contra de la esclavitud, ¿cierto? Y cuando Cristo transforma nuestros corazones, luchamos en contra de la esclavitud, en contra del aborto y todas esas cosas. Pero primeramente debemos ser transformados por el evangelio. Primeramente. Y lo único que se debe hablar en la iglesia es acerca del evangelio. Y todo, cómo nos lleva al evangelio. Entonces, estas últimas semanas el libro de Efesios nos ha mostrado que la cristiandad, que la llenura del Espíritu Santo no se manifiesta únicamente en la iglesia, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y para resumir estas 3 semanas, ¿cierto? Porque algunos pueden pensar, bueno, hablamos acerca del hogar o estamos hablando acerca del trabajo, pero no hablamos acerca de eso. Si ustedes pensaron que estábamos hablando de que el centro de la conversación era eso, se han equivocado. El centro de la conversación, de la predicación de estas 3 semanas no es seamos buenos esposos o esposas, padres o hijos o trabajadores. No, el centro es el evangelio. Porque la razón por la cual nosotros debemos ser buenos esposos, esposas, padres, hijos, empleadores y empleados no es el otro, es Cristo. Es mi relación con Cristo y para ello debo conocer el evangelio y vivir el evangelio. Porque lo único que nos va a permitir hacer todo lo demás es conocer y vivir el evangelio. Y entender que nosotros somos aquellos que tienen la tarea de ser luz y sal para las naciones. Es el evangelio el centro de todo. Es Cristo el centro de todo. Y la razón por la cual nosotros debemos hacer todas las cosas en nuestra vida es Cristo, es el evangelio. Y lo único que puede transformarnos realmente y transformar a esta Colombia o a cada uno de los países que aquí estén representados es el evangelio. No es hablar acerca de los problemas. ¿Hace cuánto tiempo se está hablando acerca
de la desigualdad que hay en nuestra sociedad. ¿Hace cuánto? Hace muchísimo tiempo. ¿Y qué cambios hay? Todavía hay mucha desigualdad, todavía hay mucha corrupción, no hay cambios. Pero si en Colombia hubieran realmente más cristianos que conocieran el Evangelio y vivieran el Evangelio, Colombia sería totalmente diferente, Latinoamérica sería diferente, el mundo sería diferente. Pero como no hay cristianos que conocen el verdadero Evangelio, sino que creyeron que el Evangelio es acerca de riquezas, de salud, de bienestar, por eso es que no estamos siendo transformados. Pero cuando entendamos que el Evangelio es esa transformación que Dios hace en nuestras vidas, no a nivel físico, sino primeramente espiritual, entonces ahí nuestras vidas cambiarán. Y como les dije, no está mal prosperar, no está mal la riqueza, yo no estoy diciendo eso, pero eso no es el Evangelio, ¿cierto? Eso no es el Evangelio. Nosotros debemos entender, miren lo que la palabra nos está diciendo. Pablo nos está diciendo muy claramente, Dios llegó a la vida de los esclavos, Dios llegó a la vida de los siervos, Dios llegó a la vida de los amos, Dios llegó a la vida de los esposos, las esposas, los padres y los hijos. Y algunos se van a quedar así, ¿cierto? Algunos se van a quedar toda la vida como esclavos. Y Pablo no dice, bueno, Pablo sí dice, pues, si pueden, busquen la libertad. Lo dice en Gálatas. Pero lo que Pablo no está diciendo es, bueno, Dios te va a liberar de la libertad, Dios te va a hacer libre. Si tú sigues como esclavo, es que tienes una maldición, es que estás pecando en algo. Pablo no está diciendo eso. Nosotros, Dios llega según los estados de nuestra vida, y en el estado en el que estemos, ya sea como esclavos o como amos, debemos honrar a Dios porque Él es Dios. Debemos conocer el Evangelio, vivir el Evangelio, entendiendo que la estadía en este mundo es temporal, es totalmente temporal, y que nuestra esperanza no debe ser tener en esta tierra, sino en el reino de los cielos. De eso nos habla la palabra. En eso consiste el Evangelio. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes están poniendo todo de su ser para que el Evangelio no sea obstaculizado? ¿Cuántos de ustedes? Como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como empleadores, como empleados. Están sirviendo al otro, están amando al otro con todo su ser para que el Evangelio realmente corra por todas las naciones, o todo lo contrario, están obstaculizando a través de la rebeldía, a través de la mentira, a través del engaño, a través de la infidelidad, a través de no obedecer la palabra. Tenemos que vivir de una manera diferente, porque nosotros tenemos el Evangelio, y el Evangelio nos está llamando a que pongamos nuestros ojos no en esta tierra, sino en el mundo venidero, en las cosas que están por venir, en la reconciliación con Dios, en la relación con Dios. No importa lo que piense el mundo va a ir de mal en peor, y todos, mire, es que la prueba de que realmente la riqueza en este mundo son bobada es el día de hoy, lo que nosotros todos estamos viviendo. Puedes tener mucha riqueza o nada de riqueza, pero en este día te toca estar encerrado en cuarentena, ¿cierto? Si te contaminas, digámoslo así, con coronavirus o cualquier otra enfermedad, te mueres, no importa la plata que tengas, ¿cierto? Ahora, nuevamente, no estoy hablando mal en contra de tener riqueza. La palabra no dice que el rico se va a ir directamente al infierno. Nunca dice eso, que no, la palabra no condena al que tiene una prosperidad. No, antes es muy bueno. Y yo quisiera que todos siempre tuvieran algo para comer, donde dormir. Sería lo ideal para mí. Eso es lo que yo quisiera para ustedes. Pero sí quiero que cada uno entienda que eso no es el Evangelio. El Evangelio es la reconciliación con Dios, y que nosotros por esta reconciliación lo hacemos todo para Él, todo para Él. Ese es el punto de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Listo? Entonces, que nos quede muy claro, y que realmente de hoy en adelante vivamos para el Señor, en todas las relaciones, para el Señor, llenos del Espíritu Santo, entendiendo el Evangelio, dándole la prioridad al Evangelio, como lo dice Pablo. Como les dije, Pablo pudo haber hablado acerca de la esclavitud, pero él le dice, no, quédense como esclavos y sirvan muy bien a sus amos. ¿Para qué? Para que la otra persona reciba el Evangelio.
para que Dios reciba la honra, la gloria y la alabanza. Es que lean, por ejemplo, 1 Corintios 9 y se van a dar cuenta todo lo que Pablo sacrifica únicamente para no ser estorbo, para que el reino de los cielos se expanda. ¿Cuántos de nosotros hemos sacrificado realmente por esto? Evaluémonos. Listo. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar para que el Señor nos permita realmente darle prioridad al Evangelio en todas las cosas, al mensaje de Cristo. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús.